Amigos de Telesur, bienvenidos a la entrevista Decide. Les prometo que hoy vamos a aprender muchísimo de estas elecciones del 22 de noviembre. Les vamos a contar cosas ciertamente atrapantes. Pero antes me quiero tomar un par de minutos para presentarles dos libros. Uno de ellos está referido al admirado Diego Armando Maradona, que tanto tiene que ver con nuestra vida en Telesur, con la mía en especial, y con mi vida de relator deportivo. Un notable poeta de Belo Horizonte, poeta brasileño que se llama Romério Rómulo, ha escrito un libro que se llama Ah, se eu fosse Maradona. Ah, si yo fuese Maradona. Es un libro que tiene 200 páginas de poesías dedicadas al astro futbolístico de todos los tiempos, que justamente en estos días se encuentra en Venezuela, por temas particulares. Ojalá que esté mirando este momento. No sabe Diego lo que son estos poemas, una gran belleza. Romério Rómulo, wordpress.com es la manera de entrar y conocer algo de este poeta. El otro libro me toca muy de cerca y voy a ser muy breve. Este libro se llama El rebenque del diablo. Es un juicio que me han hecho y que me han ganado desde lo que es el sector dominante del periodismo por la transmisión de un partido de fútbol. Largo de contar, no lo voy a hacer. Pero eso dio origen, al cabo de 25 años de pelear contra estos monopolios, a este nuevo libro que se llama El rebenque del diablo. Muchos pensarán en la Argentina que está dedicado a Héctor Mañeto, el CEO, el hombre más poderoso del periodismo y yo diría del país hoy día. Pero en realidad el diablo es una referencia a la construcción maligna, maliciosa, de todo un conjunto de periodistas y de sectores dominantes en la República Argentina, también de sectores del Poder Judicial, que han tenido en estos últimos años un comportamiento que ha hundido a la ética del periodismo. Quería compartirlo con ustedes también, porque este libro tiene 3 horas. Hace 3 horas la editorial Coligüe lo puso en mis manos. Y ahora sí, el gusto de recibir al director nacional electoral en la República Argentina, señor Ricardo Tulio, bienvenido. Alejandro Tulio, bienvenido. Mucho gusto de estar aquí, Víctor Hugo. Alejandro, una vez más en nuestras charlas, la posibilidad de hablar de cómo son las elecciones. ¿Qué trabajo tiene usted este domingo? El mejor del mundo. El mejor trabajo del mundo. Es un trabajo apasionante. El domingo, 5:30 de la mañana, salgo de mi casa, me voy al Ministerio de Defensa, donde en un piso del Comando General Electoral me comunico con cada uno de los 24 comandantes electorales de las provincias que nos van diciendo la situación de seguridad, meteorológica, la situación de las escuelas, cómo pasaron la noche los efectivos que desde el viernes o el sábado por la mañana ya están instalados custodiando las escuelas. Recibo también los informes de cómo van abriendo las mesas a partir de las 7:30, cómo van llegando, primero llegando los agentes del correo, después vamos a mirar unos números sobre eso. Y luego cómo van llegando los presidentes de mesa, esos ciudadanos que se hacen cargo de velar por el voto de los otros ciudadanos, sin ningún otro compromiso que con el propio trabajo. 180.000 presidentes de mesa ese día se despliegan en todo el país, en 95.000 mesas electorales. Imagínense, estamos hablando desde Ushuaia o desde Río Grande hasta Humahuaca, 3.500 kilómetros, la misma distancia que hay para todos los hermanos del resto de Latinoamérica, la misma distancia que hay entre Madrid y Moscú. Nosotros el mismo día tenemos elecciones, 13.500 lugares de votación. Me gustó esa comparación. 7 idiomas en Europa se hablan en esa distancia, nosotros hablamos el mismo, con algunas lenguas originarias, y también hay carteles en lengua originaria sobre el voto. Pero tenemos que administrar un proceso, entonces voy hablando con cada uno de los generales y me dice, bueno, aquí estamos en Tierra del Fuego o en Santa Cruz, con 6 grados bajo cero, y otros me dicen con 42 grados sobre cero estamos en Formosa, atravesando el desierto, yendo a llevar las escuelas. Hoy ya salieron en algunos lugares de Salta y de Jujuy las mulas que llevan las urnas y que llegarán el sábado por la tarde, y que solo en lugares donde solo se accede a lomo de mula. Esa combinación, efectivos militares,
hombres de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, policiales, 96.000 militares y de seguridad, 46.000 agentes del correo, 8.600 vehículos, 21 mulas, que no es para meter la mula, es para llevar las urnas. Los presidentes de mesa, dije 180.000 ciudadanos de todas las clases sociales, de todas las características. Hace un par de elecciones por primera vez hubo habitantes de pueblos originarios que fueron presidentes de mesa, estaban orgullosos, yo lo tengo registrado, ¿no? Testimonios de los pueblos originarios que en su propia lengua les hablaban y les indicaban cómo votar a la gente. Es apasionante. Eso a las 8:30 de la mañana en todo el país, 32 millones de personas, 32.067.000 personas están llamadas a votar. Y así se desarrolla durante el día la elección. Pues yo ya después me desplazo para mi oficina, permanentemente tenemos medios electrónicos que van permitiendo seguir la elección paso a paso, hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, este domingo, cerrarán las escuelas. Como es una elección simple, rápidamente se empiezan a contar los votos. Ahí nos detenemos, para después empezar desde las 6 de la tarde, cuando llega el momento más comprometido posiblemente, aunque ya desde la primera hora todo lo que sucede es muy importante. ¿Sabe qué tiempo va a haber el domingo? En casi todo va a ser buen tiempo, no va a haber ninguna circunstancia meteorológica que pueda complicar la elección. Es decir, pocos llamados habrá de mesas que, mire, son las 10 de la mañana y todavía no pudimos empezar. No, prácticamente no. Los presidentes de mesa en las últimas elecciones están llegando temprano. En las elecciones del 25 de octubre, la última mesa se habrá abierto a las 9:15. A las 6 de la tarde se cierra, pero algunos votan un poco después. Exactamente, en elecciones normales, donde son más complicadas, y esta como es más simple, el ciudadano va a encontrar 2 boletas nada más. 2 boletas presidenciales, 2 candidatos presidenciales. ¿Se pueden usar boletas anteriores? Del 25 de octubre sí. El que guardó la boleta o el que tenía... O el que la repartieron, las fuerzas políticas, puede ir con su boleta y votar con la del 25 de octubre, si no va a encontrar en el cuarto oscuro del 22 de octubre. A diferencia de otras elecciones, también ya está desplegada las boletas en todo el país. A las 6 de la tarde, imaginariamente, aunque algunos cierre 6:30, bajaron la cortina. ¿Qué empieza ahí? Ahí primero se toma el padrón y se cuenta cuántos votaron, ¿no? Se toma el número, supongamos, todas las mesas tienen hasta 350 electores. Digamos que vota el 80%, como en la última oportunidad, tenemos 270, 280 votos en cada mesa. Se cuentan los votos, luego se abre la urna, se cuentan los sobres, tiene que coincidir. Y se va asentando, se abren los sobres. En esta ocasión son solo 2 pilitas, en otras son más complicadas, pero en esta son 2 pilitas, la de Macri Michetti, la de Scioli Zanini, luego se cuentan la cantidad de votos para una fórmula, se transcribe a un acta, para la otra se transcribe, se restan las que faltan y son votos en blanco, si hubiera algún elemento extraño habrá un voto nulo, todo eso se transcribe en un acta, luego se copia a otro documento que se llama telegrama y otro certificado. El acta va junto con la urna a un lugar de depósito judicial. El telegrama va dentro de un sobre cerrado y opaco, que no se puede leer, a una dependencia del correo, hay 235 en todo el territorio nacional, ahí hay un traslado físico que tarda 1 hora promedio, y desde ahí se escanea y se transmite electrónicamente al centro de cómputos en Barracas. ¿Cuánto tiempo calculan ustedes por mesa del conteo de votos? ¿Media hora? Media hora por ser esta elección extraordinaria, si no son casi 3 horas. Media hora, 1 hora al correo. Y ya empiezan a llegar los datos. Empiezan a llegar los datos. ¿Y quién los va a...? Bueno, aquí se distribuyen los datos entre 1.500 data entry, que están divididos por provincias. Esos 1.500 data entry tienen que digitar los datos del acta 2 veces. O sea, 2 data entries digitan 2 actas, aleatoriamente. Yo no sé la que carga usted no sabe la que cargo yo, y hay 1.500. O sea que hay 3.000 digitaciones. O mejor dicho, si votan 26 millones de personas, 27 que es lo estimado, hay el doble, 54 millones de digitaciones, ¿no? O en realidad se digita por telegrama, pero es lo mismo. Hemos llegado a la hora 20. No, antes. Esta vez hay un acuerdo de partidos que me solicitaron o me indicaron que a las 19:30, en las condiciones que esté, va a haber muy pocas mesas, comencemos a dar los resultados.
Y así se hará. ¿Por qué? Porque son dos, porque solo es la candidatura presidencial. Pero esto es peligroso. Es decir, Y bueno, en el sentido de dar datos que después a la larga no se correspondan con la verdad, porque el país no es igual. Hay provincias que votan más a un candidato, otras a otro candidato. Efectivamente, y es bueno que saque el tema. Lo que va a ocurrir es que vamos a empezar a dar datos con muy pocos mesas. Y eso significa que puede aparecer uno ganando, que luego va a ir fluctuando. Entre dos, la variación es mucha. Era peligroso darlos en la última elección y por eso hubo un acuerdo para hacerlo más tarde y nos tomamos un poco más de tiempo, lo que ha generado polémica. Pero ahora, si el acuerdo de los partidos es compartir la responsabilidad, nosotros solamente estamos al servicio de la gente. Vamos a palpitar. A las 7:30, 8 ya tenemos primeros resultados. Así es. Bien. ¿A qué hora vamos a tener resultados como para pensar que la elección ha entrado en zona de definición? 10:30. ¿Con qué porcentaje de votos? Yo estimo que vamos a haber superado ampliamente el 75% y ya además ese 75% va a ser homogéneamente distribuido. Un paneo porque total. Como usted dijo, no es lo mismo si vienen todos de la capital o todos de Córdoba o todos de la provincia de Buenos Aires o todos de Salta. Entonces va a haber una distribución, no solamente un número importante, sino una distribución geográfica importante. Con eso se van a poder, es lo que nosotros llamamos tendencias consolidadas. Nunca proyecciones. Ustedes no tienen analistas que dicen de acuerdo a cómo viene Lo esto. tenemos, pero es para consumo interno y en todo caso lo compartimos con los partidos, pero no lo difundimos. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, y después vamos a hablar de sistemas electorales. A ver si en América, por ejemplo, hay algunos que entusiasmen, que sean superiores al argentino o inferiores. ¿Cómo se resuelve todo esto? Y más adelante, ¿cómo va usted definiendo su trabajo? Que empezó, me imagino, levantándose a las 5 de la mañana y que lo va a tener 24 horas de pie, más o menos. Y sí, probablemente. ¿Qué siente de pensar que va a manejar? ¿Cuánta gente en total? ¿200.000 personas? Un poco más, porque son 96.000 efectivos de seguridad, 46.000 del correo, hay 180.000 presidentes de mesa que de una u otra manera dependen de que nosotros enviemos los elementos, 200.000 fiscales. ¿Cómo se integra su mesa de quiénes están allí? ¿Un jefe de seguridad que le va suministrando datos? Sí, estamos en contacto aquí en la Argentina. Hay un comandante general electoral que es un general de división de la máxima jerarquía, que es del Estado Mayor Conjunto, que tiene 24 comandantes de distrito, que son generales, coroneles o sus equivalentes en la Fuerza Aérea o en la Armada, uno en cada provincia y así sucesivamente una cadena de mandos. Luego tengo las autoridades del correo, las autoridades operativas, no las autoridades políticas, gerente de servicio electoral del correo, subgerente y su gabinete. Yo tengo mi propio gabinete con analistas especialistas en geografía y geografía electoral y tengo un equipo aparte externo que va supervisando, que nos va auditando al mismo tiempo lo que vamos haciendo en cuanto a la consistencia y a la seguridad de los datos que van ocurriendo. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con Alejandro Tulio, director nacional electoral con vistas a lo que ocurrirá este 22 de noviembre en la República Argentina. Ya volvemos. Alejandro Tulio, el director nacional electoral, es además integrante del Consejo Electoral del Cono Sur, digo bien. Así es, de toda la UNASUR. Y esto le permite tener un conocimiento cabal de cómo se hacen las elecciones en otros países. ¿Qué nos puede hablar de los sistemas que hay electorales? En primer lugar, una cosa interesante, ¿no? Sudamérica y Centroamérica es la única región del mundo que tiene una alta calidad en su gobernanza electoral, que tiene leyes electorales que todos sus jefes de Estado son elegidos por elecciones periódicas y libres. Y los órganos electorales en el mundo son muy diversos, pero aquí tenemos ciertos puntos de contacto. En casi todos los países hay órganos electorales constitucionales, constitucionalmente elegidos, tienen cierto poder, más que en Argentina, por cierto. En Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en Venezuela hay un órgano único,
Corte electoral se llama en Uruguay, desde 1935. En Venezuela es un ministerio. En Venezuela no, tiene un rango de jefe, tiene el mismo rango que el jefe de Estado, es el Consejo Nacional Electoral. Así es. En Uruguay la Corte, en Paraguay el Tribunal Supremo de Justicia Electoral, en Brasil el Tribunal Superior también de Justicia Electoral. En otros países como Perú, en Chile, en Colombia o en Ecuador o en Argentina son dos órganos electorales, uno que administra justicia electoral y otro que administra efectivamente las elecciones, que es el trabajo que hago yo. Todos nos reunimos permanentemente, nos conocemos, somos parte de una gran familia, nos vamos renovando, pronto a un argentino le va a tocar integrar esta familia cuando yo me retire, pero nos conocemos y no abandonamos la actividad. Hay cuestiones muy interesantes. En Venezuela, por ejemplo, en Venezuela o en Brasil, ellos introdujeron el voto electrónico en un fenómeno y un proceso muy distinto uno de otro, pero con mucho éxito en ambos casos. En Brasil tardó 16 años, desde elecciones municipales hasta las elecciones, las primeras que eligieron presidente con voto electrónico, lo eligieron a Lula en 2003. En Venezuela, ante la crisis de los partidos políticos que estalló, comenzaron en el año 98 con el voto electrónico. Otros países están probando diferentes sistemas. Ecuador hizo una prueba y hicieron el mismo día en diferentes lugares, llevaron un equipo de Venezuela, hicieron el voto electrónico venezolano, pero también un equipo argentino. El que funcionó en Salta, la empresa que hizo las elecciones en Salta, los hizo en un cantón, en Cuenca, un lugar maravilloso de Ecuador. O sea, Argentina, que tiene una institucionalidad debilitada por los golpes de Estado, por las tensiones partidarias, sin embargo, en materia de administración electoral ocupa un lugar importante. Esto de tener ahora nosotros diferentes sistemas de votar, en Capital podemos haber visto una forma, en Salta otra, una innovación que contra la corriente de lo que se dice mucho en la capital del país, viene desde las provincias, viene desde el interior, que permite conservar las cuestiones culturales, pero también aplicar la tecnología al servicio de las elecciones sin quedar rehén de la tecnología. Son fenómenos que se están dando en toda la región. Hay un nivel alto de discusión sobre elecciones en América del Sur. ¿El sistema de este domingo es un poco obsoleto? El sistema de este domingo es antiguo, es muy criticado por muchos. Yo, que favorezco sistemas de incorporación de tecnología, no lo critico. ¿Por qué? Porque tiene una gran ventaja. Es papel, es ecológicamente caro y es caro materialmente, pero papel se puede contar cuantas veces quiera. En un país que este año ha tensado su sistema electoral, que este año ha sido muy discutida las cuestiones electorales, mejor tener papel y volver a contar. Pero creo que se puede ir, que se debe discutir el año que viene, tarea del nuevo Congreso, tarea que debe impulsar el nuevo gobierno y decidir el nuevo Congreso, ir sin ansiedad, pero con firmeza, ir transitando un nuevo camino en materia electoral. Lo de Chaco, Salta, algún lugar de Neuquén. La capital de Neuquén, la capital de San Luis. ¿Ha sido mejor que este sistema según su punto de vista? Funciona muy bien. Funciona muy bien a pesar de las diversidades culturales. Salta tiene lugares en la montaña donde no hay electricidad y funciona el voto con boleta única electrónica. ¿Cómo se cuenta los telegramas que llegan? ¿Los telegramas llegan con un número nada más? Los telegramas llegan identificados con un número digital y con una serie de elementos de seguridad y llegan con el número de voto por uno, voto por otro, voto en blanco, voto nulo, voto impugnado, todas esas categorías. ¿Y eso se va cargando? Eso se va cargando en un sistema informático muy avanzado, pero se digita manualmente. En un sistema de voto electrónico se podría saltar esa etapa. Se podrían evitar esos tipos de errores. ¿Eso gana como 2 o 3 horas? Eso le gana 2 o 3 horas. También incorpora riesgos. En Alemania fue prohibido el voto electrónico. ¿Por qué? Porque el voto es patrimonio de todos. Pero como es patrimonio de todos, no es patrimonio solo de aquellos que están en condiciones de entender las complejidades. Es patrimonio de todos. Entonces, uno tiene que ser capaz de comprender o de tener seguridad desde que la voluntad de uno está expresada en ese voto. Les confieso algo. Yo voté en la capital hace unos meses y estaba preocupado. Digo, ¿cómo será? ¿Cómo lo tengo que hacer? Y pedí que una persona me ayudase. Me imagino cuántos tendrán dificultades frente a eso. Y en consecuencia, qué sé yo,
debe generar una cierta inseguridad. Supongo que me pasó esta vez y que la próxima estaré más entrenado. Después cuando lo hice me resultó demasiado simple. Pero todo lo que es tecnología a una generación le provoca una angustia previamente, si no está entrenado. Yo creo que la ley no puede ser ciega, ni sorda, ni muda. Tiene que, la ley es un órgano vivo, por lo tanto tiene que contemplar todos los casos. En Estados Unidos, con todo lo avanzado que es, hay una ley, después del escándalo de las elecciones en Florida, que obliga a todos los lugares donde hay voto electrónico que haya voto de papel también. ¿Para qué? Para que la gente pueda optar. ¿Cómo se preserva de amigos que conoce, gente que respeta? Por ejemplo, que a mí se me ocurriera llamarle y decirle, Alejandro, 10:30, todavía no se sabe nada. Y que usted, que tiene datos quizás, porque tiene especialistas que están trabajando, o no me dice nada y parece que algo se resiente, o me dice, ¿cómo se preserva de eso? La gente que me conoce me respeta. Y no Y le la pide gente nada. que no me respeta no le respondo. Está muy bien dicho. Pero existe la posibilidad, esa ansiedad. Existe. Porque hay, en los medios de comunicación parece que fuera, primero que están compitiendo, a ver quién lo dice primero, cosa rara además, porque el que está mirando este canal o escuchando esta radio no sabe qué está pasando en el otro, me parece. Pero además a veces creo que perdemos el norte, ¿no? Que en esa ponderación, en ese equilibrio que tiene que haber entre celeridad, porque esa ansiedad también es humana y por eso también hay que comprenderla, y certeza, algunos quieren inclinar la balanza a la celeridad. Yo no puedo. ¿En qué caso fracasaría? ¿Qué cosa no le puede salir mal? Me parece que son unas cuantas, pero especialmente. No podemos tener un fallo eléctrico, no lo vamos a tener, tenemos backup, pero eso no puede fallar. Eso a nadie le puede pasar. ¿Por qué? Porque eso no sería un problema transitorio. Si uno no toma las previsiones en la electricidad, que es lo básico, habla de una falta de profesionalismo que crea una sospecha razonable sobre el resto del sistema. ¿Qué no nos puede fallar? Esta vez no nos debemos atrasar. Tuvimos motivos para hacer las cosas, todo tiene explicación, llegará el momento de explicar las cuestiones del 25 de octubre, pero esta vez no nos podemos atrasar, porque esta vez hay un compromiso claro y los compromisos están para ser cumplidos. ¿Por qué se atrasaron el 25? El 25 lo retrasamos en una hora, por una cuestión muy simple. Todavía los resultados fueron muy distintos de cómo se esperaban. Todas las encuestas, todas, absolutamente todas, daban otro resultado distinto del que ocurre. Un resultado nítido. No era nítido. A la hora que difundimos con un 67% de mesas escrutadas y Macri estaba ganándole a Scioli. Si hubiéramos difundido con menos mesas, la diferencia a favor de Macri era mayor. Mucha gente de buena fe hubiera ido a festejar y cuando hubiera vuelto a su casa se hubiera encontrado que Scioli había ganado. En nuestro país históricamente eso hubiera podido ser explicado, pero después de Tucumán no hay espacio para explicar. Las cosas tienen que ser claras. Entonces, yo evaluando, fuimos varios, evaluamos, decir, bueno, esperemos un poco más. Habíamos quedado a las 11, hagámoslo 11:30 y luego nos demoramos operativamente. ¿Y por qué se evaluó tan duramente que hubiese una demora? Si por otra parte no cambia nada, supongamos que en efecto hubo una demora, ¿para qué alguien demoraría un dato que de todas maneras va a ser inexorablemente aquel que es? Y además, Víctor Hugo, hay otro recuento, no con los telegramas que contamos nosotros, sino con actas que hace la justicia, que hace en otro ámbito, que hace otro día, que se compare y que es valioso. No, de nada sirve alterar un resultado, ni demorar, ni acelerar un resultado. Pero bueno, yo creo que ese día hubo una serie de factores que todavía tengo mi propia hipótesis, incluso hay algún factor psicológico, como las noticias que se dieron fueron tan distintas de las que terminaron siendo, alguno que puede estar resentido de decir, si tú le hubieras dado los datos antes, hubiéramos hecho menos el ridículo. ¿Tiene una atalaya, un lugar desde donde mira todo, en donde puede observar? Tenemos sí lo que se llama tablero de comando, un tablero informático que nos va permitiendo tanto la justicia electoral, que supervisa mi actividad y la de todos los miembros de la Junta, del aparato electoral, estamos férreamente supervisados por la justicia y por los partidos políticos, pero yo tengo un tablero de comando que lo llevo conmigo
y que me permite saber qué es lo que está pasando. ¿Y la carga que se hace de los telegramas que van llegando lo hace una sola persona o hay una especie de fiscalías? No. Hay una fiscalización por parte de los partidos políticos. Todos los partidos están presentes. ¿Están mirando ahí? No, porque eso es muy grande, eso son muchas salas, son 1.500 personas, por lo tanto, pero tienen una terminal donde van viendo lo que se está cargando. A propósito de mirar, ¿viene gente de afuera de la Argentina a mirar? Sí, en las elecciones del 25 de octubre vinieron 60 invitados internacionales de diferentes países. Ahora viene un grupo más pequeño de Colombia, de Uruguay, de Paraguay, de Chile y de Perú para hacer un equipo de reflexión sobre el balotaje en Argentina porque es la primera vez. ¿Es su última elección? Bueno, seguiré votando toda la vida. ¿Como director nacional electoral? Yo voy a renunciar el 10 de diciembre como corresponde. ¿A eso es lo que se estila? Sí, yo soy un cargo designado por las autoridades políticas. Y ¿cuántas veces lo han ratificado después de presentar renuncia? Desde el 2001 en adelante, cada cambio presidencial. Nos conocemos desde entonces. Así es. Por esa época le hice el primer reportaje en televisión y he tenido siempre la sensación de que se trata de un hombre muy cuidadoso de su imagen, de la objetividad con la que se tiene que manejar. Es imposible, también sería muy feo, intentar sonsacarle impresiones electorales y demás. De todas formas, hay una crispación un tanto especial, me parece, en este último tiempo. ¿Lo siente así? Sí, hay mucho activismo. Quiere ser que es una elección reñida. Son 12 años de un proyecto político que ha ocupado toda la cancha, parte de la cancha y parte del escenario que antes ocupaban factores de poder y ahora están ocupados por la política. Y hay una tensión entre otra idea política que legítimamente quiere ocupar el escenario, pero en realidad los que más crispan son los factores de poder que quieren volver a ocuparlo. ¿Cómo se gana la elección, aunque parezca de perogrullo la pregunta? No, es una importante pregunta. Esta elección, el balotaje, se gana por un voto. Un voto. Todo lo demás es yapa, pero el que tiene más votos gana. No hay que hacer cuentas, no hay que hacer porcentajes, no hay que llegar a ningún mínimo. El que saca más votos, el partido B saca más votos que el partido A y automáticamente tenemos presidente y vicepresidente. Si hay un solo voto de diferencia vamos a estar en problemas. ¿Y si hay empate? Puede haberlo. Puede haberlo. ¿Cuánta gente va a votar? Mencionó usted 26 millones. 32 millones son los habilitados para votar y estimamos que votará por lo menos la misma cantidad de gente que en el 25 de octubre, que fue el 81%. Una gran elección. Le agradezco muchísimo, Alejandro Tulio. Ha sido un placer, como siempre, y una forma de aprender. Algo que seguramente también hace a la curiosidad de los amigos de nuestra América Latina. En el final, ¿qué pasa si empatan? ¿Tiran una moneda? No hay una norma. Sin embargo, porque los abogados decimos siempre por analogía, se haría lo que dice respecto de los diputados, que la ley dice que se definirá por sorteo. Así que sería impensable que en la Asamblea Legislativa, porque quien consagra la fórmula presidencial es el conjunto de los diputados y senadores reunidos en la Asamblea, presidida por el presidente del Senado, haya que tirar una moneda. ¿Hubo una intendencia en esta elección que se resolvió por sorteo? Hubo una intendencia y hay otras que, como la norma no lo dice, van a votar de nuevo. Le agradezco enormemente. Alejandro Tulio, director nacional electoral. Estamos a ¿cuánto hoy es? 4 días nos quedan. 4 días nada más. Que tengan buen trabajo, Alejandro. Gracias. Amigos, nos reencontramos mañana, si Dios quiere. Será un placer con la entrevista de CIDE estar aquí en Telesur. Hasta entonces.